Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a un video más de Aprendiendo a Existir. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy interesante, como todos aquellos de los cuales platicamos, que es cómo ayudar, cómo aconsejar a los demás. Entonces, como siempre, qué mejor que platicar con Ana Paola para tratar de dilucidar cómo lo podemos hacer de una mejor manera. Bienvenida, Ana Paola, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy bien. Aquí con otro nuevo video. En este caso hablaremos de lo que es ayudar y aconsejar, si es lo mismo, si no es lo mismo, en qué puntos deberíamos de hacerlo, cuándo no hacerlo, y si nos dan un golpe y nos dicen no te metas, eres chismoso, no sé, porque llega un punto en el que a lo mejor nosotros consideramos que estamos haciendo un bien y a lo mejor ni siquiera lo estamos haciendo, ¿no? Al contrario, podemos hasta meter más la pata. Y a lo mejor porque los consejos o la ayuda que nosotros podamos dar puedan ser benéficos para otros, porque nosotros vivimos en un contexto y a lo que nosotros nos pudo haber ayudado, a lo mejor a la otra persona no le ayuda, ¿no? ¿En qué punto lo que a nosotros nos ayuda al otro también le puede ayudar o le beneficia? ¿Cuáles serían los límites? ¿Cuáles serían estas situaciones más generalizadas donde a lo mejor todos deberíamos de hacer esto, o todos tenemos esta sabiduría colectiva donde deberíamos de guiarnos, ¿no? ¿En qué punto sí tendríamos que manejarlo así y qué otro punto no? ¿Qué me puedes contar al respecto? Muy bien. Bueno, como sabiamente lo mencionaste, hay ocasiones en donde nos quedamos con la duda de hasta dónde nos conviene llegar, porque justo en teoría lo que estamos intentando es de ayudar a otro y a veces podemos mal aconsejarles o puede salir mal aquella sugerencia que hemos dado y entonces en muchas ocasiones pues nos limitamos mucho en general, nos limitamos a dar nuestra opinión, aunque existe también algunas personas que No se no se limitan nada, detienen, justo ese sobre todo en redes problema ahí, sociales, ¿no? que no se limitan nada y que simple y llanamente externan lo que están pensando, sintiendo, sin realmente interesarse en el otro, ¿no? Entonces, ¿dónde está el límite? Que sería como lo más sano. Y desde el punto de vista terapéutico, recordando, existen distintos modelos de psicoterapia. Desde las prácticas narrativas, lo que se busca es tratar de entender que la empatía que es necesaria para poder entender, que la empatía se definiría como la habilidad de poder colocarte mentalmente en la situación que está viviendo el otro, tratar un poco de comprender lo que está experimentando y a partir de ello dilucidar qué conviene hacer. Desde el modelo de las prácticas narrativas, la empatía no es una habilidad muy bien vista. ¿Por qué? Porque se parte de la idea de que en realidad es prácticamente imposible ponerte en el lugar del otro, porque es una persona distinta, con una historia distinta, con experiencias vividas distintas, con ideas distintas, con sentimientos distintos. Entonces, que este ejercicio un poco de tratar de empatizar es un ejercicio más como de autoengaño, ¿vale? Entonces, nosotros tratamos de ayudar y tratamos de aconsejar porque inicialmente empatizamos con el otro y tratamos de que no sufra porque sentimos que nosotros en su lugar estaríamos sufriendo. Ujú. Desde las prácticas narrativas y desde ahí se parte de la idea que no tiene mucho sentido, digamos que ya aconsejar y tratar de ayudar, pues tampoco tendría mucho sentido porque en realidad no estoy logrando conectar del todo con lo que el otro está pensando o está sintiendo. Entonces, aunque empatía es una palabra que coloquialmente se ve como positiva, desde las prácticas narrativas no es del agrado de la mayoría de los que practican este modelo terapéutico. Y digo de los que practican porque en lo particular a mí empatía me parece maravillosa. Es decir, aunque yo practico las prácticas narrativas o el modelo terapéutico desde el cual yo trabajo son las prácticas narrativas, hay algunos puntos en los cuales yo no coincido. Por ejemplo, en las prácticas narrativas la parte biológica no es muy tomada en cuenta. No se habla mucho del cerebro, no se habla de cuestiones biológicas, no se habla de ciertas circunstancias que hacemos de una forma inconsciente, como automatizada.
¿no? Sin percatarnos del todo. Y desde el modelo terapéutico desde el cual yo trabajo, que es como una combinación entre prácticas narrativas y modelo cognitivo-conductual, por supuesto que para mí la parte biológica es indispensable entenderla, ¿no? Tratar de comprender que mucho de lo que hacemos ni siquiera lo hacemos voluntariamente, de inicio lo hace nuestro cerebro. Cómo tener hambre, cómo tener sueño, cómo tener sed. Y entonces, desde el punto de vista biológico, nosotros tenemos unas neuronas que están en la parte frontal de nuestro cerebro que se llaman neuronas espejo. Y las neuronas espejo se encienden cuando nosotros observamos a otros seres vivos, puede ser de nuestra misma especie o puede ser de otra especie, por eso nos gusta ver videos de perritos y de gatitos, porque aunque no son nuestra especie, son mamíferos igual que nosotros, y entonces fácilmente nuestras neuronas espejo se encienden y empatizamos. Empatizamos desde un punto de vista biológico. Probablemente no es que exactamente lo que estoy sintiendo es lo que el otro está sintiendo. Sin embargo, para mi cerebro es así. Es decir, desde un punto de vista biológico, la empatía es un proceso que se da en automático cuando yo observo a otros animales, como yo, que pueden ser animales humanos o animales de otra especie, gatos, perros, hurones, qué sé yo, que están interactuando y haciendo algo. Si están haciendo algo que a mí me parece interesante y divertido, me voy a empezar a alegrar y mi rostro lo va a empezar a demostrar. Si están sufriendo, voy a empezar a sentir dolor. Entonces, desde el punto de vista del modelo cognitivo-conductual, la empatía es un proceso automático que se da en mi cerebro. Entonces, ¿por qué queremos ayudar? ¿Por qué queremos aconsejar? ¿Por qué nos interesa que el otro esté bien? Porque desde el punto de vista biológico, mis neuronas espejo se están encendiendo al observar lo que el otro está experimentando. Y al tratar de ayudarle, al tratar de aconsejarle, no solo estoy intentando que esa persona disminuya su sufrimiento, sino que también estoy intentando disminuir el mío. Porque cuando yo le veo sufrir, yo también sufro. Si la persona me cae bien, obviamente. Si la persona me cae mal, su sufrimiento me genera alegría. En el alemán, por ejemplo, hay una palabra, no recuerdo cómo se pronuncia, que define justo esta emoción, la alegría que sientes cuando alguien que te cae mal sufre. En México, lamentablemente, y en el español, no tenemos esa palabra, aunque creo que estaría genial inventarla o agarrar la palabra alemana para describirlo, porque genuinamente a mí hay personas, sobre todo políticos, que me caen muy mal y que cuando les va mal, genuinamente me alegro. Entonces, justo hoy venía pensando en esta frase de no le deseo mal a nadie, que mucha gente dice, ¿no? Yo no le deseo mal a nadie, pero bla, 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 bla. Ese pero generalmente indica que a alguien en particular sí le desearías algún mal. Yo, honestamente, a muchos políticos les desearía muchas cosas malas, aunque bueno, cabe mencionar que como soy ateo, pues yo no tengo temor de que tenga un castigo posterior a ello. Sin embargo, recapitulando, cuando yo trato de ayudar, cuando yo trato de aconsejar, no lo hago solo porque quiero disminuir el sufrimiento del otro, sino porque también al hacerlo estoy disminuyendo mi propio sufrimiento. ¿Cómo ves? Qué interesante está eso. Bueno, y aquí la pregunta, ¿ayudar y aconsejar es lo mismo? O a mí me suena más como de ayudar sería más en la actitud o en la acción. ¿Cómo estaría eso? Sí, podemos decir que la diferencia es que la ayuda se ve coloquialmente como algo más de una acción realizada y el consejo se ve más como un apoyo verbal. Desde el punto de vista terapéutico, la ayuda es indistinta. Es decir, cuando yo hablo con alguien y le aconsejo, ya le estoy ayudando. Ya estoy intentando ayudarle. Cuando yo, es más, y esta es una parte muy interesante, desde el punto de vista terapéutico, escuchar a alguien ya es ayudarle. Entonces, desde el punto de vista terapéutico, no hay como tal una distinción de ayuda es para lo práctico, para la acción específica, consejo es solo para lo verbal. O sea, desde el léxico podríamos decir que hay esta diferencia. Para la psicoterapia, la ayuda es todo, es amplio. Incluso
una postura de escucha que se ve como algo pasivo, en donde ni siquiera estoy hablando, ni siquiera estoy aconsejando, menos haciendo algo en particular. La mera escucha ya se ve desde el punto de vista terapéutico como una ayuda. Entonces, desde el punto de vista terapéutico, la palabra ayuda engloba todo. ¿Y por qué la escucha, que se ve como algo pasivo, ya se considera una ayuda? Porque cuando la otra persona externaliza lo que está pensando, lo que está sintiendo, una de las muchas actividades que en ese momento estaría haciendo es algo que se llama catarsis, que es una liberación emocional. Entonces, eso, desde el punto de vista terapéutico, ya es ayuda. De hecho, algunos modelos terapéuticos solo hacen eso. Escucha. No estoy muy acorde con que solo hagan eso. Sin embargo, literalmente, al día de hoy, 2024, aún ha llegado a mi consultorio gente que dice: mi terapeuta no me decía nada. Literalmente solo me escuchaba. Okay. La mayoría de los que llegan conmigo es porque no les gustó. Sin embargo, pues es gente que sigue teniendo consultantes o pacientes. Por lo tanto, infiero que a algunas personas solo eso les ayuda. Y por eso, pues siguen yendo, ¿no? Okay. Digamos que hay otras personas que requieren algo más, aparte de la escucha. Sin embargo, esto demuestra que la escucha ya es una forma de ayuda. Claro. Es así que es psicoterapia. Y en el campo de la semántica, me imagino que sigue siendo un verbo, escuchar, hablar, y por lo tanto es una acción, ¿no? Entonces, al final del día, aunque no lo veamos como una situación, no sé, de tanta desarrollo de energía o que desgaste de energía, es parte importante para también ayudar a otros, ¿no? Y lo que se engloba en el ayudar a otros es el buscar el bienestar del otro. Entonces, ahora, en este concepto de qué ayudar o qué aconsejar o hasta dónde meterte, porque como tú bien dices, no simplemente en la empatía ya desarrollamos aquí, es que por eso nosotros tenemos esta necesidad, porque nosotros también sufrimos al momento de ver al otro sufrir. Y en este punto, no sé, por ejemplo, me imagino a mi mamá o a las tías queriendo, te enfermas y de, no, tómate el tecito de hierbabuena, de manzanilla, no sé qué, que son buenos, cuando tienes a lo mejor una enfermedad básica, ¿no? Un dolor del estómago, una gripe o algo así. Sin embargo, que muchas veces en los doctores ya te dicen tengan cuidado cuando te toman algo así, sobre todo en los medicamentos donde ya te estás automedicando, que la tía, Juanita ya te recetó esto, mi mamá receta carbonato para todos los males, no sé, este tipo de comentarios, este tipo de consejos o ayudas, tampoco yo creo que sería de todo sano, ¿no? El hecho de que a una persona la haya aliviado, entre comillas, no sé si funcionó o no funcionó, porque puede ser algo del mínimo, le funcione a todos. Entiendo el concepto de que yo, porque soy empática y me duele verte sufrir, quiero ayudarte y buscar algo sencillo o fácil, o inclusive algunas personas dicen, pues esto por ser natural te puede ayudar y no te va a dañar. En este concepto, ¿cómo lo podríamos manejar? ¿Qué podemos poner de límite de ayuda o qué no? Porque estamos muy ambiguos, ¿no? Claro. Bueno, recuerda que el elemento clave desde el punto de vista terapéutico es entender que cuando alguien quiere ayudar, digamos, ayudar ampliamente, ¿no? Desde escucha, desde dar consejos, desde hacer una acción específica para que el otro disminuya su sufrimiento. Podríamos pensarlo así: toda persona que quiere ayudar, al mismo tiempo, y no con esto quiero minimizar el impacto de ello, al mismo tiempo, en partes iguales, por decirlo de alguna manera, está intentando no solo disminuir el sufrimiento del otro, sino también disminuir el sufrimiento propio. Entonces, todo intento genuino de querer ayudar tiene un doble propósito, que es contribuir a evitar el sufrimiento, disminuirlo, eliminarlo del otro, y también el mío. Por lo tanto, ante la pregunta de ¿me conviene ayudar? ¿Me conviene aconsejar? ¿Me conviene intentar hacer algo para eliminar el sufrimiento del otro? La respuesta desde el punto de vista terapéutico es sí, por supuesto, porque no solo
estás intentando disminuir el sufrimiento del otro, sino también el propio. Dicho de otra manera, no intentarlo va a generar que no solo no puedas contribuir a disminuir el sufrimiento del otro, sino que tampoco hagas nada con tu propio sufrimiento. Uh-huh. Entonces, desde este modelo terapéutico, desde el modelo de las prácticas narrativas, mucho de lo que hacemos, o sea, el modelo de las prácticas narrativas, parte de lo que busca es que valoremos, veamos desde otra perspectiva, mucho de lo que hacemos, porque mucho de lo que hacemos genuinamente es positivo o tiene un componente positivo, solo que en ocasiones el cómo, no el qué hacemos, sino el cómo lo hacemos, puede mejorar. Y la gente lo que hace es que junta las cosas. Dice, ok, el cómo ayudo no es lo más idóneo, pues entonces ya no ayudo. Porque como junta el qué con el cómo, lo hace un combo y dice, bueno, si una parte no funciona, nada funciona. Y entonces el modelo de las prácticas narrativas lo que hace es un poco ayudar a que la gente por sí sola se dé cuenta de la parte valiosa de lo que hace, de no patologizar lo que hacemos, y tratar de encontrar mejores formas de hacerlo. Entonces, desde el punto de vista terapéutico, ¿conviene intentar ayudar? Sí. ¿Por qué? Porque a la par que estás intentando ayudar, contribuir a que el sufrimiento del otro disminuya o desaparezca, también al hacer eso, estás trabajando con tu propio sufrimiento. Y por supuesto que eso conviene. Ahora, ¿cuál es el problema? El cómo. Porque en ocasiones es en el cómo donde vienen más sugerencias para hacerlo de una manera mucho más idónea, no solo para el otro, sino también para ti. Uh-huh. No sé si más o menos me explico. Sí. Y por ejemplo, en este caso de que a lo mejor alguien se siente mal, ¿no? El sobrinito, Chuchito, se siente mal. Y la tía quiere entonces ayudarlo y le dice, tómate este tecito, viejito, porque te va a ayudar y te vas a sentir mejor. En este caso, a lo mejor sería el cómo, que no sería lo adecuado, de que tómate el tecito. O sea, genuinamente la señora tiene una intención de ayudarlo porque está preocupada y quiere hacer una acción. Entonces, a lo mejor, si no tiene dinero para llevarlo al doctor y tiene la intención de tener alguna actividad para poder mejorar al niño o a la persona, entonces, ¿qué podría hacer? Una mejor acción podría decir, vamos a buscar un doctor que no esté tan caro, o hablarle a otras personas para que cooperen para tener dinero y llevarlo a algún lugar, antes de hacer alguna acción donde de plano no sabe si va a funcionar o no va a funcionar o puede empeorarlo. A mi consideración sería como un ejemplo idóneo. Sí, aunque aquí ya estamos entrando como en posibles respuestas ante una situación. Lo que buscamos como de manera genérica es que la gente entienda que su deseo de ayudar, que se entiende que la ayuda no está buscando como una recompensa específica, ¿no? No es, te ayudo para que me des dinero, te ayudo para... Ahí ya estaríamos hablando como más de una transacción. Aquí estaríamos hablando como de un deseo desinteresado de eliminar o disminuir el sufrimiento del otro. Entonces, primero, que la gente entienda que eso es total y completamente biológico, que es natural, no es que se pasa de buena gente, no es que se chismosa, falla, se meten otras cosas. Es biológicamente, yo observo algo, mis neuronas espejos se encienden, ese sufrimiento que yo imagino que está teniendo el otro, que a veces pues no es tan imaginario, probablemente el otro está llorando, está gritando, está pidiendo ayuda, entonces es evidente que está sufriendo. Estoy intentando disminuirlo, no solo en esa persona, sino en mí. ¿Hay algo patológico en ello? No, es biológico, es normal, es instantáneo, de hecho. Por eso, cuando ocurren situaciones de emergencia, mucha gente se queda como observando y muchos otros entran en acción. ¿Por qué? Porque es un mecanismo automático del cerebro, ¿no? Mucha gente luego dice, pero me arriesgué, pero no fue quizá lo más idóneo. No, porque en ese momento es una reacción automática. Entonces, ¿está mal de su cabeza quien actúa de esa manera? No, es algo biológico. Nada de allí, digamos que está mal en el deseo de ayudar. El cómo es donde conviene ir o tratar de ser un poquito más cuidadoso.
¿Qué convendría aquí desde el punto de vista terapéutico, tratando de encontrar como una generalidad, porque cada situación se tendría que analizar por separado? Tratando de encontrar una generalidad, lo primero que buscamos es, una vez que la gente entiende este deseo genuino de ayudar tiene que ver con algo biológico, lo que puede decirse es, no soy yo, es mi cerebro, esto que siento es normal, no solo está sufriendo el otro, yo también estoy sufriendo, como una forma de validar. Paso uno es como validar lo que se está sintiendo, en lugar de simple y llanamente aventarse o simple y llanamente reclamarse por sentir lo que siente. El segundo paso sería tratar de encontrar opciones para poder ayudar. Y aquí la sugerencia siempre es tratar de pensar en mínimo 3 opciones para poder ayudar. Obvio, si estamos en una emergencia, pues igual y no hay tiempo, ¿no? Vemos a alguien que está por caerse y pues, a lo mejor ahí no puedo decir, bueno, opción 1, pues le detengo, opción 2, le empujo, opción 3, porque son cosas como muy instantáneas. Pero pensemos en el día a día. Mi sobrina, mi hija, mi hermana se siente mal. Entonces, como no se está muriendo en este preciso instante, puedo darme un minuto para pensar. Y entonces ahí es cuando podríamos sugerir que la gente piense por lo menos en 3 posibles opciones de ayuda. ¿Por qué se sugiere pensar en 3? Porque el ser humano tiende a tener un pensamiento dicotómico. Dicotómico significa 2. Muy bueno, muy malo. Exacto, bueno, malo, blanco, negro, ¿no? Entonces, en mi cabeza es, ¿le recomiendo el té o no le recomiendo nada? Y ya, no veo más opciones, solo veo 2. Porque el pensamiento dicotómico es muy rápido, no es que esté mal, nos ayuda a actuar rápido, ¿vale? ¿Y le ayudo o no le ayudo? Así. Entonces, pensar en 3 sería, ¿le recomiendo un té? Opción 1. No le recomiendo nada, opción 2. ¿Le recomiendo que vaya al doctor? Opción 3. ¿Sí? Entonces, forzarme a, antes de abrir la boca, pensar en 3 posibles formas de ayudar, hace que yo me salga de lo dicotómico, que de alguna manera amplíe mis posibilidades, porque aparte ocurre algo maravilloso. Cuando yo salgo de lo dicotómico y empiezo a pensar en 3 opciones, mágicamente aparecen 4, 5, o sea, como que en automático es como si se destrabara el cerebro y me es cada vez más fácil pensar en más opciones. Solo porque me salí de A o B, blanco, negro, bueno, malo, sí, no. Entonces, esto es maravilloso porque, ¿y ahí qué estoy haciendo? Ayudándome. Todavía no abro la boca, todavía no estoy diciéndote nada. Y solo con eso, con pensar de esta manera, yo ya me estoy ayudando, porque ya estoy contemplando posibles opciones. Entonces, paso 1, validar lo que me está pasando. Es normal, es mi cerebro, estoy empatizando, quiero ayudar para disminuir su sufrimiento y el mío. Paso 2, pensar en 3 posibles opciones. Ok. Paso número 3, preguntarle, aquí estamos hablando como del método más idóneo desde el punto de vista terapéutico, preguntarle a la otra persona si le puedo dar alguna sugerencia. ¿Por qué? Porque si yo solo abro la boca y le digo, es que deberías tomarte un tecito, es que deberías hacer esto, es que deberías, el cerebro de la otra persona, en este caso el tuyo, lo recibe como una agresión. ¿Por qué? Porque lo recibe como una orden y al mismo tiempo lo recibe como una invalidación de tu propia inteligencia y de tu propio criterio para resolver tus propios problemas. Y lo recibe como un deseo de imposición. En prácticas narrativas se utiliza un término muy interesante que se llama un deseo de colonizar al otro, que se refiere a estos países, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, que iban, por ejemplo, a África u otros países, todo el mundo, y colonizaban, o sea, se apropiaban de ese país, de sus recursos, de su gente, ponían sus bases ahí. Entonces, de ahí viene esta parte de colonizar, ¿no? Entonces, hay un juego entre el dueño y el esclavo. Exacto, sí. Entonces, tu cerebro en milisegundos, cuando escucha la frase, deberías tomarte un tecito, procesa todo esto.
Y dice, bueno, Entonces, por un lado invalida mi propia capacidad de resolver mis propios problemas, invalida mi propia inteligencia para encontrar buenas opciones. Es un deseo de colonizarme, de imponerse, y al mismo tiempo ni siquiera me parece que sea lo más idóneo, o es la tercera vez que me lo dice el día de hoy, cuando ya 2 veces antes le dije no, gracias. ujú. Entonces, al final, todo esto lo ve el cerebro como una agresión. Ok, Y ok, entonces, sí. por eso es cuando conviene preguntar, oye, noto que te sientes un poquito mal de la garganta, ¿puedo sugerirte algo? Pero ojo, es entender que es una pregunta. Y como es una pregunta, puedes responder sí, puedes responder no. Y si respondes no, ¿qué tengo que hacer? Guardar silencio. Porque Sí. a veces sí la gente pregunta, oye, ¿te puedo dar un consejo? No. Bueno, no me importa, ahí te va. Ah, sí, totalmente. Porque al final, ¿por qué lo hace la gente? ¿Porque está mal de su cabeza? No, porque recuerda que el tratar de ayudar es Ujú, un intento de disminuir ese propio sufrimiento. ¿Sí? ujú. Entonces, no sé si hasta aquí más o menos vamos bien. Sí, ¿Cómo sí, ves? sí, claro. Y a mí me gustaría también agregar, hay en los hospitales hay una diferenciación entre lo que es urgente y emergencias. Entonces, ahí en el caso de urgencias es cuando se tiene que actuar de inmediato y bajo ciertos protocolos, ¿no? Que ya es cuando ahí sí inmediatamente los meten a canalizar con un médico y está. En emergencias, si todavía tienes un cierto tiempo donde ya se sienten mal y les pueden otorgar el tiempo para que vayan con un médico que los van a canalizar, que llenen información, etcétera, pero a lo mejor pueden tardar de media hora a una hora dependiendo de las cosas, no de qué tan grave está la situación. Y yo creo que aquí entraría muy bien en el ejemplo de dependiendo de qué situación estás viviendo y qué es, si es una urgencia o una emergencia, entonces ahí podríamos determinar si te tomas algo o haces algo o dices algo inclusive específicamente, ¿no? De acuerdo de Claro. la situación, qué tan emergente o urgente sea y qué tanto dolor inclusive esté aplicándose en el otro individuo y también en uno mismo, Claro, ¿no? Porque también claro, había sí. escuchado hace tiempo un señor que había dicho que supuestamente era como un sabio gurú de la India, pero me pareció interesante este ejemplo, esta verbalización que había hecho, donde decía que las personas no se les tenía que dar consejos o no se les tenía que decir nada. Las personas generalmente cuando necesitan algo o se están desahogando, te van a venir a buscar a ti y decirles tú las cosas. Entonces, cuando el otro pide el consejo, es cuando mejor y más, cuando mejor se da la interacción, cuando mejor también Claro. llega al punto donde el otro quiere aprender de esta situación, porque muchas veces creo que aparte de las situaciones de medicina o de salud, que creo que ahí luego nos atrevemos a dar más consejos, en cuestiones de salud mental, a lo mejor algún problema de que la otra persona no está actuando como nosotros querramos, nos cuesta más trabajo decir las cosas, bueno, o decimos las cosas, pero a nuestro contexto y a lo que a nosotros nos hizo bien, o a nuestra cultura, o a nuestra ideología, porque ahí de plano sí hay muchísimas variantes. No es lo mismo decir, pues que nosotros tenemos una biología y en esa biología podemos como raza humana curarnos de cierta manera o tenemos estas afecciones mucho más similares a lo mejor, ¿no? Entonces ya cuando hablamos de solucionar un problema familiar o un problema social o un problema personal o ideológico, son innumerables consejos o innumerables acciones que inclusive ya están fuera de lo a veces del bien y el mal, lo que sería ético o moral, ¿qué podría ahí funcionar? Porque aparte a veces no necesariamente o sea, en algún punto aquí el consejo que da este gurú es que nos quedemos callados, no hagamos nada y que esperemos a que esta persona llegue y que nos pida tal cual el consejo. Y llega a otro punto de decir, ok, si estoy viendo que esta persona se está a lo mejor llegando a un punto donde de plano
ya ni siquiera puede ir a trabajar, o vemos como hasta previsores al futuro, porque a veces me siento Madame Sassou, ¿no? Así de, no, pues si esto sigue así, va a pasar esto y esto, y posiblemente lo vemos todo el fin caótico, y por el contexto de las acciones que vienen tomando, y al final del día a veces hasta ni siquiera quieren tomar un consejo, o no sé, así como por debajo del agua regalarles un librito. ¿No? ¿Qué se hace en esos casos, claro, no? Bueno, primero, ¿tiene sentido el consejo de que lo idóneo es esperar hasta que la persona viene y voluntariamente nos pide ayuda? Sí y no. Sí, en el sentido de que obviamente cuando ya viene pidiendo ayuda, está mucho más abierta a escuchar, a prestar atención, a hacer lo que se sugiere. Sí, por supuesto. Es como si de repente alguien viene con una situación de una enfermedad de emergencia, pues, hagan lo que quieran conmigo, ¿no? Soy materia dispuesta. ¿Cuál es el problema? Que en muchas ocasiones no requerimos llegar a este punto. A una urgencia. Sí. Muchas veces en el ámbito, exacto, mucha gente podría haber ido antes al médico, no hasta que ya se estuviera prácticamente muriendo. ¿Y cuál es el problema? Que justo este tipo de consejos, de alguna manera es como, pues esperar, y a veces esperamos demasiado tiempo. Entonces, una cultura preventiva o una idea preventiva, pues no iría muy acorde con esta idea. Es como ver a un niño que está comiendo todo el día chocolates, azúcar, y que va a tener diabetes siendo todavía niño. Y bueno, pues ya que tenga diabetes, que venga y me pregunte, ¿no? Sí, ya cuando lo tiene, ¿no? O sea, recordemos que en muchas ocasiones este tipo de consejos y esta sabiduría no toma en cuenta lo biológico, y lo biológico en muchas ocasiones pues no puedes esperar hasta que la persona ya esté casi a punto de morir para, bueno, es que hubieras venido antes, porque yo desde hace 3 años tenía un buen consejo para ti, ¿no? En muchas ocasiones en terapia la gente acude cuando ya la relación de pareja finalizó, cuando ya hubo problemáticas muy severas, enfermedades muy drásticas, crónicas, cáncer, diabetes, qué sé yo. Entonces, yo no soy muy partidario de esperar hasta que la persona venga arrastrándose pidiendo ayuda. Que claro que va a estar más abierta. Sí. Y quizá ya es demasiado tarde. Entonces, y por otro lado, recordemos que todo deseo genuino de ayudar también está intentando disminuir mi propio sufrimiento. Entonces, cuando yo genuinamente quiero ayudar a alguien, tengo una idea que creo genuinamente que le puede servir y no se la doy o no la externalizo de alguna manera, pues tampoco estoy trabajando con mi propio sufrimiento. Incluso podríamos decir que es como una herida que tanto el otro no le ayudó a sanar y tampoco la mía. Entonces, tampoco tiene mucho sentido hacer esto. ¿Qué conviene hacer? Bueno, recapitulando. Paso 1, decirme alguna frase que valide lo que estoy sintiendo y que no piense que estoy siendo metiche, que estoy siendo intrometido, que algo está fallando en mí, que estoy siendo demasiado buena gente, porque incluso he escuchado gente que dice, es que tu problema es que eres demasiado buena gente, ¿no? Deberías ser tener más malicia, deberías ser más malo, más mala. A mí me parece que es terrible esa idea. Yo creo que al contrario, convendría que más personas pues sean buenas personas, ¿no? Uh-huh. Entonces, una frase que valida, punto 1. Punto número 2, tratar de identificar mínimo 3 opciones de ayuda para salirme de lo dicotómico. Punto número 3, preguntarle al otro, porque estamos tomando en cuenta que esto es una emergencia y no una urgencia, porque una urgencia en el ámbito médico es aquello que en una situación en la cual está en riesgo mi vida o alguno de mis miembros, ¿no? Que me corten un brazo, una pierna, qué sé yo. Ahí podríamos decir que es urgencia. Entonces estamos hablando de emergencias en donde me puedo tomar un minuto para pensar. Entonces, punto número 2, pensar en por lo menos 3 opciones. Punto número 3, preguntarle a la otra persona, porque como es una emergencia y no está en riesgo su vida ni sus miembros,
le puedo preguntar, oye, ¿puedo darte una sugerencia? Si la persona dice que sí, entonces digamos que aquí se abren dos opciones, ¿no? Que me diga que sí, que me diga que no. Si me dice que sí, conviene utilizar una técnica que se conoce como más menos más. La técnica más menos más comienza diciendo algo positivo a la persona. ¿Para qué? Para que no lo sienta como una crítica. Porque en muchas ocasiones decimos, bueno, ¿puedo darte un consejo? Sí. Eres una persona muy poco inteligente porque llevas 3 años con esta situación y no la has resuelto. Obviamente, mi consejo empieza siendo agresivo y eso no se recomienda. ¿Qué convendría? Pues algo positivo y que sea genuino, ¿no? Es decir, pienso que eres una persona muy inteligente y que genuinamente estás intentando que la situación se resuelva. Creo que ya llevas 3 años con una situación complicada y quizá conviene irte por otro lado, ¿no? Es como empiezas con algo positivo, luego le dices la sugerencia y luego le dices otra cosa positiva que es como venderle el beneficio si sigue esta recomendación. Creo que ya es tiempo de que vayas a terapia. Si vas a terapia, considero que vas a tener mayor claridad de paso 1, paso 2, paso 3 y no vas a seguir postergando la resolución de este conflicto. Entonces es un consejo que de alguna manera también se envuelve, es como un regalo que le estás dando. Y le estás poniendo un moñito, le estás poniendo una cajita padre, porque sí, claro, el contenido es lo importante. Y al mismo tiempo, arreglarlo creo que permite que se reciba de una mejor manera. Eso sí dice que sí. Uh-huh. Si te dice no, ahorita no, gracias, no. O que te dice sí y sin embargo su lenguaje corporal dice ahorita no estoy tan. Y te ponen atención y te tiran de loco. Uh-huh. Ahorita no. Entonces, ¿qué conviene hacer? Conviene simplemente, si pensemos que dice que no, de acuerdo, espero que todo vaya bien, y luego ya no enfrente de esa persona, sino ya a lo mejor cuando estés en tu casa ese mismo día, tratar de anotar o de hacer una nota de voz en donde te imagines que estás hablando con esa persona. No es para que le mandes la nota de voz, no es para que le des eso que estás anotando. Es simple y llanamente para que con esa acción la parte de ti que está sufriendo también se aminore ese sufrimiento, ¿no? Ana Paola, yo sé que no querías escuchar este consejo, entiendo, quizá no es tu momento de oírlo. Si me hubieras dicho que sí, yo lo que hubiera hecho es decirte A, B, C, D. ¿Y eso para qué me sirve? Si no te lo estoy diciendo. Sirve para la parte en mí que está sufriendo con tu sufrimiento. Entonces, ninguna de estas opciones, ni la primera donde me dice que sí, le doy mi sugerencia, ni la segunda en donde me dice que no, y de todas maneras hago algo para trabajar con lo mío, en ninguna de las dos me estoy quedando callado. Porque al final estoy entendiendo que una parte de mí está sufriendo. Porque hay 250,000 cosas horribles alrededor y no todas me impactan. ¿Por qué algunas sí me impactan y otras no? Porque tienen que ver conmigo, con mi propia historia, con mis propias vivencias. Entonces son situaciones que también, con las que yo estoy conectando, que me están haciendo sentir mal. Claro. Entonces, ¿por qué me voy a quedar callado? Solo que no significa que te voy a imponer mis consejos. Uh-huh. Solo voy a intentar hacerlo de una forma amable, preguntándote primero, y si me dices que no, simplemente es pensar que en este momento no es el momento idóneo para ti de escucharlo, y aún así, cuando yo esté solito, externalizar lo que estoy pensando, sintiendo, por beneficio propio. ¿Cómo? Me parece muy interesante la dinámica que planteas. También creo que algo importante, creo que en esta parte donde ya si nos rechazaron el consejo o la ayuda en general, porque pueden ser hasta muchas otras situaciones, a lo mejor de actividades, de yo te ayudo a hacer esto o te ayudo a hacer el otro, pues también el aprender a poder soltar, o el aprender a decir no pasa nada si el otro me rechaza, ¿no? O aprender a trabajar con el rechazo, aprender a trabajar a no
e intentar a lo mejor ayudar a los otros también, porque hay personas que de plano no quieren o están en otra idea totalmente diferente a la nuestra, y dependiendo del área, creo que también es totalmente válido, ¿no? Hay cosas que, por ejemplo, no sé, en cuestiones de religión, ¿no? Algunas personas, inclusive a nosotros, yo creo que a ti también te ha pasado, me intentan decir, no, pues es que deberías de ir más a misa, ¿no? Y tú así de, no, pues muchas gracias, pero no coincido. Entonces, hay diferentes situaciones, ¿no? A lo mejor piensan, yo creo que los humanos en general pensamos que podrían funcionar las cosas o generalizando, que una persona tendría que funcionar o hacer ciertas cosas, ciertas reglas, ciertas dinámicas para que la sociedad o que el ser humano se sienta bien, o no sé, X, Y y Z. Mucha situación filosófica al final del día de qué creer, qué hacer, qué accionar. A lo mejor con una situación de salud física podríamos decir que el ejercicio, lo más generalizado, es el bienestar, comer bien, saludable, orgánico, tener una dieta variada, ser limpio, ser ordenado, ¿no? De ciertas maneras, pero creo que es como una pirámide donde va bajando o va subiendo, y es donde te puedes meter más o te puedes meter menos en lo que te involucra de qué funciona o qué le podrías aconsejar al uno o al otro, porque a lo mejor tú podrías decir, no, es que a otra persona, no, es que el rojo te va mejor que el rosa, o el rojo te va mejor que el azul, y eso en realidad no le afectaría tanto y no tendría por qué ser un problema tan grave si a lo mejor es simplemente en cuestión de gustos y no le va a terminar afectando al día de mañana, ¿no? O como los papás que se enojan o se sentían extrañados, decir, no sé, mi hijo es punk o es emo o es rockero o le gusta el reggaetón, ¿no? No sé si a tal cual, dependiendo de las ideas o de los amigos con los que se junten, qué le podían afectar o qué tanto sí o qué tanto no, o lineamientos para el crecimiento de tu hijo, sobre todo en el ámbito de los hijos, donde se supone tú como padre tienes que guiarlos por un cierto camino y también darles cierta autonomía y hasta saber hasta qué punto, porque obviamente cuando son pequeños tú les tienes que decir qué se hace o qué no se hace, y conforme van creciendo ya tienes que darles la autoridad a ellos de sí mismos, y ya van terminando ser contradictorios con los papás, ¿no? Decir, esto ya no me parece, esto ya lo quiero hacer de manera diferente o pienso de manera diferente a ti, cuando en un inicio tú eres el guía y prácticamente los intentan hacer una copia de lo que son las ideologías. Eso está interesante también como para analizar en el punto de hasta qué tienes que ser igual o hasta qué le tienes que permitir, hasta qué no le tendrías que permitir. Yo creo que con esta pirámide de necesidades, de lo que sería básico de estar bien integrado físicamente, hasta lo que ya serían los gustos y situaciones de, no sé, de qué decidir de comer al día, porque pues a lo mejor sí involucra lo que es fisiología, y pueden ser a lo mejor de zanahoria a un betabel, pues es lo mismo, entra en la misma gama de nutrientes, a lo mejor, no estoy muy segura, a unas papas y a pizza, o a una crema de verduras y a pizza, ¿no? Son cosas, no sé si me estoy logrando dar a entender, pero así me explico. El punto aquí es recordar que cuando ves a alguien sufriendo y genuinamente quieres ayudar, son dos personas sufriendo. Uh-huh. La otra persona y tú. Que la otra persona no esté preparada, no le importe, no le interese recibir tu ayuda, no significa que mágicamente las dos personas que estaban sufriendo dejan de sufrir. La persona que no aceptó tu ayuda, obviamente sigue sufriendo, uh-huh. No lo aceptó y está bien, es su derecho, porque hay gente pues que tiene sus tiempos, ¿no? para escuchar, para aceptar ayuda, para recibirla, para sentirse merecedor de ella, etcétera, etcétera. Sin embargo, que una persona no haya aceptado tu ayuda no significa que tú no te puedes ayudar uh-huh. a ti mismo con ese sufrimiento que se activó a partir del sufrimiento del otro. Entonces, la forma de activar, de desactivar ese sufrimiento que se activó, de tus neuronas de espejo, es cuando yo esté solito, solita,
imaginar qué le hubieras dicho a la otra persona, escribirlo, o si escribir no es lo tuyo, grabarlo en tu celular. ¿Y por qué? ¿Para que luego se lo mandes? No, porque luego escucharlo te puede hacer bien a ti, en el sentido de genuinamente quería ayudarle, genuinamente si me hubiese permitido darle mi sugerencia, yo le hubiera dicho esto, tratar de hacerlo de una forma amable, aunque no lo vaya a escuchar, aunque no se lo vayas a mandar, porque esa es la idea. Tú le preguntaste que si quería recibir tu ayuda y te dijo que no, y hay que respetarlo. Esto que estás haciendo es para ayudarte a ti, para que tú no te quedes callado o callada, porque es muy común pensar que no pasa nada. No pasa nada, o sea, tú estás sufriendo, yo te pregunté si querías mi ayuda, me dijiste que no, no pasa nada. No es cierto, claro que pasa. ¿Qué pasa? Que yo también estoy sufriendo con tu sufrimiento. Entonces, acepto que yo no puedo ayudarte a ti, no estás en el momento de escucharme, es más, ni siquiera sabemos si mi consejo hubiera sido realmente bueno para ti. Simple y llanamente es, me ayudo a mí, porque también una parte de mí está sufriendo. Entonces, esta idea de que no pasa nada tampoco es del todo cierta, porque sí pasa en mí, y es lo que la gente no ve. Y entonces la gente dice, no me dejó que le ayuden, me vale, no importa, no pasa nada. Pero ya a partir de ahí no le veo igual y no nos llevamos igual, porque en realidad sí pasaba algo. También yo estaba sufriendo. Y entonces, aunque yo no pueda detener tu sufrimiento, sí puedo tratar de disminuir el mío. Que no va a ser por completo, porque mientras tú sigas sufriendo, obvio yo también seguiré sufriendo. Y darme cuenta de eso también es positivo. La compasión es un término que a mí también me parece maravilloso. Tengo una lista de palabras que me parecen muy lindas. Alegría, empatía, compasión, solidaridad, reciprocidad, resiliencia, etcétera, rebeldía. Y compasión es una palabra que me fascina porque compasión significa, digamos que para que se dé la compasión, antes tiene que haber la empatía. La empatía es la habilidad de ponerte en el lugar del otro, en la situación imaginaria del otro. Y la compasión es la habilidad de intentar disminuir ese sufrimiento o, en su defecto, no aumentarlo. Entonces, cuando quieres genuinamente ayudar al otro, estás practicando la compasión. Lo interesante es recordar que cuando yo sufro al ver a alguien sufriendo, sufrimos dos personas, la otra persona y yo. Puedo intentar que la otra persona disminuya su sufrimiento. A veces no lo logro. Y de todas maneras, recordar que son dos personas, la otra y yo. Entonces, si yo no pude hacer algo para ayudarte a ti, pues por lo menos voy a intentar ayudarme a mí. Y ese es el error en el que muchas personas caen. Se les olvida esa segunda persona, que es uno mismo, lo mismo. Entonces, fingir que no pasa nada es olvidarme de que yo también estoy sufriendo. Claro que pasa. Si no pasara nada, ¿por qué quiero ayudarte? Claro, exactamente. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Bien fácil. Cuando estés solito, cuando estés solita, externalizar lo que le hubieras dicho. No para que se lo termines diciendo, no para que se lo termines dando lo que escribiste o enviando la nota. No. Solamente es para que esa parte de ti que está sufriendo, también de alguna manera digas, bueno, se desahogue. Yo intenté ayudarle a hacer catarsis, exacto, y de alguna manera, incluso cuando lo grabas y luego lo escuchas, puede que caigas en la idea de, la neta, el consejo que le iba a dar era pésimo. Qué bueno que no me lo apuntó. ¿No? O bueno, yo pensando que con un tecito se iba a sentir mejor y resulta que tenía neumonía. Qué bueno que no me aceptó mi consejo. Es decir, también por eso sirve grabarlo, porque luego uno se da cuenta de que hay que afinar los consejos. Claro. Y llega un punto en el que, por ejemplo, para los papás, ¿no? De lo que antes mencionaban, posiblemente sí se queden con esta angustia o con esta situación de decir, pero es que te puede ir mejor porque yo tengo más experiencia que tú y si te tomas este consejo va a funcionar mejor tu vida, pero
llega al punto en el que a lo mejor no están viviendo la vida de los chicos, en el tiempo de los chicos, con el contexto de estas personas, nuevas personas, que aparte ahora la vida evoluciona muy rápido en cuestión social, o sea, no es lo mismo cómo vivieron nuestros padres en su momento, en su época, y las decisiones que tomaron a lo mejor hoy ya no funcionan si seguimos por el mismo camino, ¿no? Entonces es algo que tenemos que aprender, que también si nosotros confiamos en los valores que les implementamos a los niños, ellos sí van a seguir su camino intentando implementar como las mejores decisiones, ¿no? Entonces, ahí sí yo creo que sería muy interesante tomar este consejo ahora sí, y que si alguien te rechazó en la ayuda o en el aportar tú una idea con otra persona, también tener la capacidad de hacer nuestra propia análisis y nuestro propio catarsis para entender que no pasa nada o que en algún momento cuando la otra persona se acerca y estarás y simplemente hablar con nosotros mismos, está bien, esto va a funcionar de tal manera y sacar todo lo que nosotros necesitamos sacar en ese momento adecuado, ¿no? Al final de cuentas yo creo que todos tenemos la necesidad también de tomar y capturar nuestros propios errores y analizarlos, así como las otras generaciones lo hicieron. Ahora pues nos toca a nosotros. Claro. A mí me parece que esto, aunque parece un trabajo innecesario, bueno, yo quería darle un consejo a Ana Paola y no me lo aceptó, como para qué voy a escribir lo que yo le hubiera dicho, para qué voy a grabar lo que yo le hubiera dicho, si de todas maneras no le voy a dar eso que escribí, ni se lo voy a mandar, aunque lo grabe en nota, como para qué lo hago. A mí me parece que es fundamental por 3 razones. 1, porque hago catarsis. Bueno, yo lo hago solito en mi casa. Hoy Ana Paola vi que sufría con esto, quise sugerirle esto, no me aceptó que le diera ningún consejo, entonces respeté eso. Yo le hubiera dicho esto, que lo puedo escribir o lo puedo grabar, según hay gente que le gusta más escribir, hay gente que le gusta más grabar. ¿Por qué es útil? Por 3 razones. 1, haces catarsis. 2, tienes evidencia a futuro de si eso, que el 19, hoy es 19, no, hoy es 20, mira, el 20 de noviembre del 2024 le había sugerido, si realmente hubiera sido más adelante un consejo, porque a lo mejor lo lees y dices, ¿no? Cual y no, o a lo mejor, mira, cual te hubiese convenido, te permite un poco como que luego puedas evaluar tus propios consejos, porque también ocurre, y eso lo hemos visto constantemente en investigaciones en psicoterapia, en psicología, que la gente modifica sus propios recuerdos y que en muchas ocasiones pasan los años y la gente se olvida de lo que originalmente pensaba y habitualmente termina diciendo, sí, yo en ese momento te hubiera aconsejado que hubiera sido el doctor. No es cierto, en ese momento me ibas a aconsejar que me tomara este té. O sea, como que la gente se le olvida lo que genuinamente pensaba en el momento. El comentario que dijo o iba a decir. Exacto, sí. Entonces eso te permite un poco como que tener una evidencia para que luego te evalúes. Y lo tercero, que a mí me parece quizá lo mejor, lo más genial. Eso te permite genuinamente no ver al otro desde una perspectiva emocional distinta. Si yo el día de hoy te veo sufriendo, te digo, oye, ¿te puedo sugerir algo? Tú me dices, no, ahorita no, gracias, mejor luego, y yo lo anoto o lo grabo, yo voy a seguir sintiendo tristeza ante tu sufrimiento, porque obvio esto no lo elimina, no es que ya después diga, sí, ya no me importa qué pase con Ana Paola, no. Obviamente hay un cariño, hay un interés, hay un anhelo de que tú estés bien, y como no aceptaste mi sugerencia, mi ayuda, mi apoyo, genuinamente seguiré preocupado de tu bienestar. Y si no hago esto, muy probablemente seguiré también preocupado por tu bienestar y al mismo tiempo estaré esperando que te vaya mal para entonces decirte, que a lo mejor nunca te lo diré, pero sí lo voy a pensar, todo por no hacerme caso. Okay. Es decir, psicológicamente me coloca en una posición diferente cuando yo me permito externalizarlo.
porque me permite genuinamente desear que te vaya bien, que todo salga bien como tú lo estás haciendo, que la situación no empeore, que la situación no sea terrible, que solo sea un resfriado y ya. Pero en cambio, cuando no lo externalizo, tú no me permitiste que yo te lo externara, yo me quedo con eso guardado y genuinamente me quedo con la idea, sí, de cierta preocupación y cariño por ti y al mismo tiempo de, al rato que le vaya mal, te voy a decir que lo dije. O a lo mejor no te lo digo, pero en mi Nada más lo cabeza está piensa. esa idea. Sí. Claro, no me hiciste caso, porque si me hubieras hecho caso, digo, no sé si alguna vez te ha pasado esta sensación de ojalá y le vaya bien y ojalá y no, porque entonces yo podré Sí, sí. decirle o pensarlo. Es el efecto de Madame Sassou. De Sí, que porque cuando al ya le final, pasa, sí, y dices, te lo dije, te iba a pasar. claro, es que era obvio, ¿no? Y a lo Ujú, mejor, es más, probablemente en el fondo ni siquiera espero poder decírtelo. Quizá en el ujú. fondo lo que espero es que tú después vengas y me digas, Carlos, tenías razón, debí haberte escuchado o debí... No sé si me explico, es ponerme en una posición emocional muy diferente Ujú. y por eso a mí me parece que es genial poder externalizarlo, porque entonces me permite seguir totalmente de tu lado. Y en cambio cuando no lo externalizo, como se va quedando ahí, quizás sin Ujú. darme cuenta, una parte de mí quizá ya no está tan en espera de que todo vaya bien, porque en general para mi cerebro siempre lo prioritario es tener razón. Entonces se Sí, puede un sí. poco como ir por otro lado el vínculo que tengo con la persona. Y creo que mucho esto sucede sobre todo por el tipo de lenguaje que tenemos en la sociedad latinoamericana, donde el dar consejos luego se vuelve regaño, o sobre todo en los padres o hermanos, sobre todo en la familia, yo siento que se da mucho, que de lugar de intentar dar un diálogo de, oye, creo que esto pudiera funcionar de esta mejor manera, o preguntar, ¿no? Ante todo, ¿quieres un consejo? ¿Necesitas esto? ¿Cómo te puedo ayudar? Desde un lenguaje más te quiero ayudar, pero primero te doy la autorización de que me des el permiso, ¿no? Dame el permiso de hacerlo. Y en América Latina no se maneja de esa manera. Yo creo que el 1% de la población, yo creo que te manejaría esos términos y esa situación emocional para poder primero expresarse de esa manera. Entonces, llega al punto en donde lo primero y antes que nada es cuando yo le di el consejo, ¿no? Cuando fue un regaño, fue una situación desde la violencia, desde la autoridad, desde un punto donde yo soy superior, yo soy más inteligente, tú no sabes nada. Y simplemente el manejo del diálogo, de la conversación, ni siquiera pone la pauta para poder entablar una conversación donde tú puedas dar tus opiniones claras y concisas y desde el amor, desde el sentimiento, desde la preocupación, a donde esta persona tiene el problema, pues ni siquiera te va a entender, te va a rechazar automáticamente, va a querer que te vayas, va a poner una barrera completa, porque de plano entre esta posición de autoridad, de venganza, de poder, no va a querer, y esta de sumisión o inclusive de intolerancia o de ya a lo mejor se siente inclusive, yo digo que ensimismado, cabizbajo o ya fuera de autoridad, ya fuera de autoestima, inclusive cuando pasan mucho tiempo estas personas diciéndote que estás mal, que esto no va a funcionar, pues la otra persona cae bajo otro precepto, ¿no? De sí mismo. Entonces, en esta situación sí hay que tener cuidado con el diálogo que manejamos y el tipo de conversación que queremos tener y la forma que queremos ayudar o dar consejos, sobre todo, ¿no? Porque si trabajas o el consejo bajo una percepción o bajo un lenguaje, sobre todo tonal de la voz, lenguaje verbal que manejas, en esta posición de autoridad, no va a ser un buen consejo. Claro, sí, se va a ver como algo agresivo Uh-huh. y así.
generalmente vamos a obtener la respuesta contraria a lo que estaríamos buscando, ¿no? Por la forma, no por lo que queremos hacer genuinamente, sino por el cómo. Por eso es importante recordar que una cosa es el qué, otra cosa es el cómo, y también, ahorita justo lo venía pensando, a partir de lo que mencionas, no confundir situaciones en las cuales quiero genuinamente ayudar al otro con situaciones que me están afectando y que sí es importante que ponga un límite, ¿sí? O sea, aquí estamos hablando de situaciones que directamente no te están afectando. No es como decirle, oye, bueno, es que yo quería sugerirte que no pusieras tu carro en mi lugar de estacionamiento. No, no. Ahí no es, eso no es una ayuda, eso es un límite que hay que poner porque estás invadiendo el espacio de mi estacionamiento, ¿sí? Porque a veces la gente cree que lo que está haciendo es tratar de ayudar a la gente que corrija sus conductas, cuando en realidad eso se llama límites. ¿Por qué? Porque son situaciones que directamente me están afectando, ¿no? No es como la mamá de, bueno, es que yo te quería sugerir que no llegaras a las 3 de la mañana borracho porque dejas abierta la puerta de la casa. No, no, eso es un límite. Ahí no es un consejo, no es una ayuda, porque es una situación que directamente te está afectando, te está vulnerando. Entonces, aquí estamos hablando de situaciones en las cuales genuinamente, pues la otra persona lo que está haciendo no te está impactando tan directamente. Sí hay cierto impacto porque es gente que quieres, gente que deseas que esté bien. Sí hay que diferenciar porque a veces mucha gente dice, bueno, es que yo quería sugerirle pues que no me pegara, ¿no? Yo quería sugerirle que no dejara la puerta de la casa abierta, yo quería sugerirle, pues ya no quiso. No, no, ahí estamos hablando de límites y esos obviamente ahí no están supeditados a si la otra persona lo quiere escuchar o no. Claro. Y estamos hablando de situaciones de ayuda. Claro, claro, a situaciones de ayuda y sobre todo en el grado de afección a la persona que interactúa, ¿no? Porque claro, pues sí, o sea, hay cosas que a lo mejor solamente le afectan a un individuo, entre comillas, porque siempre hay un contexto social que puede llegar a ser afectado, y que si a lo mejor nosotros estamos un poco más alejados de este problema, podemos verlo desde otra perspectiva y evidentemente decimos, creo que esto podría tomarlo desde otros puntos, hacer otras acciones, y eso es lo que nos afecta. Ya en dado caso, seguramente el problema que tenga este individuo con la otra persona, porque siempre es como o con una ideología en específico, o con una persona en específico, o con alguna situación en específico, ya de entre ellos dos se tendrían que poner como los límites o ver qué podría funcionar, ¿no? Exacto, pero ahí entender, ahí ya no lo veríamos como consejos, como sugerencias que quizá me conviene darle a mi familia, a mi pareja. No, no, hay cosas que son ayuda y cosas que son límites. Y son fácilmente identificables. Si te afecta directamente de forma intensa, es límite. Y ahí obviamente pues no está supeditado a si el otro me permite o no externalizarlo, porque pues, es un límite, hay que externalizarlo. Entonces aquí estamos hablando de situaciones que en general no te están afectando tan directamente, bajo el entendido de que estamos en un sistema, de que lo que a uno le afecta pues a mí también, sobre todo si hay un cariño. Entonces no diremos que no hay una afectación que carece de toda afectación, digamos que la afectación es baja, mínima. Entonces ahí sí estaríamos hablando más de ayuda. Cuando la afectación es moderada o grave o severa o alta, entonces ahí ya no estaríamos hablando de consejo, sino más como de un límite. Y la diferencia es que el consejo y el límite, en el caso del límite, no está supeditado a que la otra persona lo quiera escuchar o no. Quizá lo único que podríamos preguntar ahí es, ¿podemos hablar sobre este tema en este momento o prefieres que lo hagamos al ratito? Ahí. Pero de que lo hablamos, lo hablamos. De que lo hablamos, lo hablamos. Hasta te lo mando por correo, te hago una carta como quieras, pero lo hablamos. Sí, porque es un límite, ¿no? Aquí estamos hablando, en este video, del otro tema, que es de una sugerencia que genuinamente pudieras hacer porque ves que el otro sufre o algo le está costando trabajo o algo lo está haciendo de una manera un poco más difícil de cómo podría realizarlo. Esa es la diferencia.
Ok, eso estaría muy interesante para el siguiente capítulo, porque también hasta qué punto le podemos poner límites a quiénes y a qué personas, porque a lo mejor nosotros estamos autorizados de poner límites a todo mundo. A lo mejor podría ponerle un límite a un policía o a un niño que está llorando en la calle si sus papás no lo cuidan o no lo atienden o no le ponen el límite a ellos. Eso estaría interesante. Claro, sí, sí, hasta dónde podemos poner límites. Será tema de otro video. En este nos enfocamos a la ayuda, recordando que es una ayuda tanto de la otra persona como de ti. Uh-huh. Y que la otra persona no te acepte la ayuda, pues no invalida lo que puedes hacer para ayudarte a ti. Y esto es biológico y esto es normal, así funciona nuestro cerebro. No es que seamos unos chismosos, es que en general cuando yo veo sufrir a alguien que aprecio, yo también sufro. Claro. Y es así. Bueno, pues sí, está muy interesante todo esto. Creo que hoy aprendí mucho. Espero que ustedes también hayan aprendido. ¿Quieres agregar algo más, Carlos? Yo creo que lo que necesitamos más en este mundo es gente que genuinamente quiera ayudar a otros y que lo haga de una forma lo más asertiva, amable posible. Y claro, es una habilidad, hay que practicar para que cada vez nos salga un poquito mejor. Y eso es todo. El chiste es recordar que cuando alguien sufre, observo a alguien sufriendo, no solo sufre esa persona, sino también estoy sufriendo yo. Entonces, no olvidarnos de que son dos personas, por lo menos. Así es, pues sí. Pues muchas gracias. Recuerden que pues pueden poner aquí sus comentarios. Recuerden ponernos algunas experiencias, a lo mejor de cómo ustedes intentaron dar ayuda o qué tipo de ayuda, o si quieren preguntarnos algo, estamos aquí en la caja de comentarios al pendiente. Muchas gracias por escucharnos, por vernos, compartirnos, nos ayudaría mucho que le den like a este video. Y pues muchas gracias. Y recuerden que a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiera aprender a existir. Les mando un besote, cuídense mucho.